Mi hija me llamó el mes pasado y me dijo, «Mamá, tienes que dejar de fingir que estás bien». No respondí durante un largo rato. Tanto tiempo que ella dijo, «Mamá, ¿sigues ahí?». Yo seguía ahí, solo que no sabía qué decir a eso, porque la verdad era que había estado fingiendo que estaba bien durante tanto tiempo que, de hecho, había olvidado lo que se sentía estar bien. También había olvidado lo que era no estar bien. Me había quedado tan entumecida en el medio que ya no podía encontrarme a mí misma. Mi nombre es Margarita. Tengo 83 años y quiero contarte algo que desearía que alguien se hubiera sentado a decirme hace 40 años, cuando todavía tenía tiempo de hacer algo diferente con ese conocimiento. Digo tiempo, pero no me refiero a que se te esté acabando. Me refiero a algo más. Me refiero al tipo de tiempo en el que todavía estás prestando atención. Ese tipo de tiempo donde el día no va ya por la mitad antes de que hayas levantado la vista de lo que sea que hayas estado haciendo con las manos mientras tu mente estaba en otro lugar completamente distinto. Si tienes mi edad, sabes a lo que me refiero. Y si eres más joven, si estás en tus 40 o 50 y de alguna manera has llegado hasta aquí, entonces me alegra especialmente que te hayas quedado, porque lo que perdí no fue dramático. Eso es lo que quiero que sepas desde el principio. No hubo una sola catástrofe, ningún gran desastre al que pudiera señalar y decir, ahí fue donde todo salió mal. Lo que perdí sucedió en silencio, en los días ordinarios, en las mañanas en las que no me fijé, en las conversaciones que escuché a medias, en la versión de mí misma a la que siempre pensaba volver cuando las cosas se calmaran, cuando los hijos fueran mayores, cuando la espalda de Ricardo sanara, cuando la casa estuviera pagada. ¿Cuándo? La casa ya está pagada. Ricardo se fue hace 6 años. Los hijos son más mayores de lo que jamás imaginé que llegarían a ser. Y hay mañanas en las que estoy de pie en la cocina con una taza de café que se ha enfriado y pienso, estaba esperando por el ahora. Este es el ahora que estaba esperando. ¿Para qué me estaba reservando? Yo no era una mujer infeliz. Quiero ser cuidadosa con eso, porque las mujeres infelices protagonizan historias dramáticas, y mi historia no es dramática. Es ordinaria. Ese es exactamente el punto. Me despertaba cada día durante décadas y hacía lo que había que hacer. Preparar comidas, gestionar las facturas, estar presente en las formas que contaban, las visibles, las medibles. Fui una madre confiable. Fui una esposa dependiente. Era el tipo de mujer que los demás describían como estable, y me lo tomé como un cumplido durante años antes de empezar a preguntarme si eso significaba simplemente que me había aplanado hasta convertirme en algo que no asustaba a nadie. En algún momento de mis 50, y no sabría decirte el año exacto, porque no se anunció a sí mismo, dejé de preguntarme qué quería yo. No fue con estrépito, sin drama. Simplemente dejé de consultarme a mí misma sobre el asunto. Me convertí en una mujer que necesitaba muy poco. Me dije a mí misma que era madurez. Me dije que era gratitud. Me dije que querer más era algo que hacían las mujeres más jóvenes antes de entender cómo funcionaba la vida. Lo que realmente era, creo, era agotamiento. Y no del tipo que el sueño cura. Hubo un periodo, debo haber tenido unos 54 o 55 años, en el que Ricardo y yo nos habíamos distanciado tanto en nuestras rutinas separadas que algunas semanas apenas hablábamos de nada que importara, no con crueldad, no con resentimiento exactamente,
solo con ese silencio particular de dos personas que se han quedado sin cosas nuevas que descubrir el uno del otro y han hecho las paces con las cosas viejas de diferentes maneras. Me sentaba a la mesa de la cocina después de cenar, después de fregar los platos, y sentía algo que no podía nombrar. No era tristeza, no era exactamente soledad. Era más como una alarma tenue sonando en otra habitación, presente pero distante, fácil de ignorar si te mantenías lo suficientemente ocupada. Y me mantuve muy ocupada. Acepté trabajo extra. Reorganicé muebles que no necesitaban reorganizarse. Visité a vecinos, organicé cosas de la parroquia, me hice útil en todo lo que se me ocurría. Porque si bajaba el ritmo, si me permitía sentarme quieta y escuchar lo que sea que esa alarma intentaba decir, tenía miedo de lo que podría oír. No creo que fuera algo inusual. Creo que era exactamente lo que la mayoría de la gente es cuando tiene miedo, alguien ocupado. Lo que no entendía entonces, lo que no entendería hasta 20 años después, es que aquello de lo que huía no era un peligro, era de mí misma, de la versión más silenciosa e inconveniente de mí, que tenía preguntas a las que yo no le había dado permiso para formular. Quería saber si esto era todo. Quería saber qué me gustaba realmente, más allá de lo que fuera útil. Quería saber si todavía había tiempo. La mantuve muy callada. Se me daba bien eso. Lo había aprendido pronto, en un hogar donde los sentimientos eran algo que se manejaba en privado, rápido, sin incomodar a nadie. Mi madre, Dorotea, solía decir «estarás bien», de la misma manera que algunas personas dicen «te quiero». Ella lo decía como consuelo. Yo lo recibía como una instrucción. No seas una carga. No ocupes demasiado espacio. Estás bien, vuelve a dormir. La caída lo cambió todo. Tenía 75 años. Bajaba los escalones del porche trasero, escalones que había usado 1000 veces, y mi pie simplemente no aterrizó donde esperaba. Todo terminó en un segundo, y de repente estaba en el suelo, y el cielo estaba muy azul sobre mí, y pensé con total claridad, vaya. No sentí dolor al principio, solo un vaya, como si mi cuerpo hubiera estado intentando llamar mi atención durante mucho tiempo, y esta fuera finalmente la forma en que lo logró. Estuve en el hospital 3 días. Nada catastrófico, un golpe en la cadera, el orgullo herido, algo de tiempo para quedarme quieta y pensar de formas que había estado evitando. Mi hija Susana vino y me tomó la mano de una manera que no lo hacía desde que era pequeña, y me di cuenta de que había olvidado que sus manos todavía se sentían así. Me había mantenido tan alejada de las personas que amaba, gestionándolo todo desde una distancia cómoda y eficiente, que me había perdido años enteros de su textura real. 3 días en una cama de hospital te hacen algo si lo permites. Yo lo permití. Regresé a casa diferente, pero aún no sabía cómo ser diferente. Eso es lo que nadie te dice sobre el cambio. Puedes entender algo por completo y aún así no saber cómo vivir en ese nuevo entendimiento. Todavía te despiertas a la mañana siguiente, pones la cafetera y haces lo que siempre has hecho, excepto que ahora hay una conciencia pequeña e incómoda sentada a la mesa contigo, bebiendo tu café, haciendo preguntas que no has respondido. Intenté salir de ahí pensando. Empecé a hacer listas, cosas que siempre había querido hacer, libros que había querido leer, lugares que había pensado conocer. Llené 3 páginas una tarde y luego las miré y no sentí nada, ni emoción, ni esperanza, solo una especie de productividad hueca, como si estuviera haciendo los deberes para una vida que no estaba segura de querer vivir. Me dije que necesitaba una rutina,
algo a lo que anclarme, ya que el trabajo se había terminado, los hijos estaban repartidos y la salud de Ricardo comenzaba su largo y lento declive. Así que construí una hora de despertar, hora de caminar, comidas a ciertas horas. Mantuve la casa impecable. Programé mis días al minuto y me sentí tremendamente organizada y ligeramente miserable, de una manera que me decía a mí misma que era solo la vejez. Me obligué a ser sociable, como decían los artículos que debía hacerse. Llamé más a los hijos. Asistí a 2 eventos de la iglesia a los que no quería ir. Fui a un club de lectura donde las mujeres hablaban principalmente de sus nietos, y yo me sentaba allí pensando en los míos, sintiéndome culpable por no sentirme más cerca de ellos de lo que me sentía, sintiendo que el amor y la cercanía se habían convertido en cosas diferentes en mi vida, sin que yo notara cuándo ocurrió la separación. Nada de eso estaba mal, exactamente. Todo era razonable. Todo era la respuesta correcta en el papel. Y todo eso me dejaba sintiendo, cuando me acostaba por la noche, como si hubiera pasado el día siendo alguien adyacente a mí misma. Esto va a sonar un poco ridículo, pero tengo que contarlo. La primera cosa real que sentí, el primer momento que reconocí como genuina y sencillamente bueno, fue gracias a una niña que se sentó en mi porche y habló durante 45 minutos sobre un trabajo escolar sobre los castores. No es una metáfora. Hubo un informe real sobre castores reales. Ella tenía opiniones muy firmes. Emma tiene 8 años y vive 2 casas más allá con su madre, Sara, que es una de esas mujeres que siempre se mueve un poco más rápido que el suelo que pisa. Yo había empezado a acompañar a Emma a casa desde la escuela por las tardes, unos meses después de mi caída. Despacio, porque despacio era todo lo que podía, y ella me había adoptado de la manera en que los niños a veces adoptan las cosas viejas, completamente, sin condiciones, sin ninguna preocupación aparente por lo que yo ofreciera a cambio. Aquella tarde en el porche, ella me decía que los castores son ingenieros subestimados, y yo la escuchaba, escuchándola de verdad, no con la atención educada y gestionada que había aprendido a dar a la gente, sino con una absorción genuina, y me reí de algo que dijo. No fue una risa social, fue una risa real, de sorpresa, que vino de algún lugar que no había visitado en mucho tiempo. Pensé después, ¿cuándo dejé de sorprenderme? ¿Cuándo empecé a vivir solo en lo esperado? Quiero detenerme aquí un momento, y sé que esto puede parecer un lugar extraño para mencionarlo, pero he estado escribiendo cosas últimamente, las cosas que desearía haber sabido, las cosas que he tenido que aprender por las malas, por el camino lento, el camino que solo se vuelve claro cuando la mayor parte del ruido de la vida finalmente se ha calmado lo suficiente como para dejarte oír. Lo puse en un libro. Lo llamé El Código de la Libertad, porque así es como me sentí cuando finalmente lo entendí, como si un lenguaje que había estado intentando leer toda mi vida se hubiera vuelto de repente legible. Todo lo que me ayudó a encontrar el camino de regreso a mí misma después de 70 años de tomar el camino razonable. Los hábitos, las comprensiones, las pequeñas cosas específicas. El enlace está en el comentario fijado. Puede que lo quite, todavía me pone un poco nerviosa poner mis escritos así en el mundo. Pero está ahí por ahora si sientes que algo de esto te está llegando de verdad. Y quiero leerte algo, porque hay mujeres que me han estado escribiendo sobre ello, y quiero que escuches sus palabras, no las mías.
Tengo 67 años y leí El Código de la Libertad en 2 tardes. Mi hija llevaba años preguntándome por qué parecía estar tan lejos. No tuve una respuesta hasta que leí lo que Margarita escribió sobre la distancia que mantenemos con nuestras propias vidas. Finalmente llamé a mi hija y hablamos durante 2 horas. Ella lloró, yo lloré. No sabía que había estado esperando permiso para dejar de estar bien. At Diana, Sevilla. Mis hijos siempre decían, mamá, pareces perdida. Yo pensaba que eran unos dramáticos. No lo eran. Estaban viendo algo en mí que yo no podía ver en mí misma. El Código de la Libertad me ayudó a entender a qué se referían. En Carolina, Bogotá. Les di copias a mis 2 hermanas. Hemos empezado a hablar de cosas reales por primera vez desde que murió nuestra madre. Nuestra madre también habría necesitado esto. Nesrut, Ciudad de México. Esas mujeres, pienso en ellas. Pienso en cuántas de nosotros llevamos el mismo dolor silencioso y lo llamamos estar bien. Deja. Pero permíteme volver a donde estaba, porque aún no he terminado. Lo que me cambió no fue Emma exactamente. Fue lo que Emma me hizo notar sobre la forma en que había estado escuchando, o no escuchando, durante la mayor parte de mi vida. Empecé a prestar atención de forma diferente, no a las cosas grandes, sino a las pequeñas. La forma en que cambiaba la luz en la cocina al final de la tarde, el olor particular del aire justo antes de que lloviera, el hecho de que mi hermana Juana, cuando llamaba, siempre hacía una pregunta al final que realmente quería que le respondiera. ¿Cómo estás de verdad? Y yo la había estado esquivando durante 20 años porque no sabía cómo responder con honestidad. Empecé a responder con honestidad, no con toda la verdad de golpe. No soy así, y Juana tampoco lo es del todo, pero con un poco más de verdad de la que venía ofreciendo. Y ella me encontró allí. Eso me sorprendió más que nada. Yo había asumido que la gente quería la versión curada de mí. La había estado proporcionando durante tanto tiempo que se me había olvidado comprobar si alguien me la había pedido. No lo habían hecho. Esa es la cuestión. Nadie me había pedido que desapareciera en la utilidad. Yo me había presentado voluntaria. Mi madre se tragó un duelo entero una vez, cuando yo tenía 11 años. Perdió un bebé, en silencio, en privado, de una manera que a nadie en nuestra casa se le dio el lenguaje para nombrar. Y volvió a la cocina al día siguiente, preparó el desayuno y eso fue todo. La vi hacerlo. La vi doblar el dolor hasta convertirlo en algo que ocupara menos espacio y pensé, así es como se es fuerte. He estado haciendo eso desde entonces, con cosas diferentes, con las decepciones, con los anhelos, con la versión de mí misma que vislumbraba ocasionalmente y luego dejaba ir porque había que hacer la cena y alguien necesitaba algo, y yo no quería ser la que hiciera las cosas más difíciles. Esto es lo que sé ahora, en mi 83º año, en el límite de un pequeño pueblo, en una casa que es más silenciosa de lo que jamás imaginé que sería. Ese dolor que mi madre se tragó no se fue a ninguna parte. Vivió en ella de una manera que reconocí décadas después, porque yo había desarrollado el mismo hábito, y se lo pasé a mis hijos, no el dolor en sí, sino el método, el doblarse, el hacerse una misma más pequeña para que la habitación se sienta más manejable para todos los demás. Mi hija pequeña, Linda, me dijo una vez, «Mamá, nunca supe qué era lo que tú querías realmente». Lo dijo con frustración. Ahora lo escucho como un duelo propio. Lo que quiero decirte, y lo digo no como una sabiduría heredada desde las alturas, porque no tengo nada de eso, solo soy una mujer mayor hablando,
es que las cosas que persigues, la aprobación, la estabilidad, el parecer que estás bien por fuera, el no ser una carga, el esperar hasta que las cosas se calmen, no son cosas terribles de desear. Me mantuvieron a flote durante décadas. Mantuvieron a mis hijos vestidos, alimentados y en la escuela. Pero no son una vida. Son el andamio alrededor de una vida, y en algún lugar del camino me olvidé de construir la estructura real por dentro. Pasé tantos años moviéndome, haciendo, gestionando. Y cuando el movimiento finalmente se detuvo, cuando llegó la jubilación, los hijos se fueron, Ricardo enfermó y la casa se quedó en silencio, me di cuenta de que había estado funcionando con el combustible de la necesidad durante tanto tiempo que nunca había aprendido qué era lo que me movía cuando la necesidad ya no estaba allí. No sabía que me gustaba, no de verdad. Tenía preferencias de la misma forma que un viajero tiene preferencias, por conveniencia, por comodidad, por el camino con menos resistencia. Pero deseos reales, cosas que elegía puramente porque encendían algo en mí, había dejado que esos se atrofiaran décadas antes de notar que habían desaparecido. Los castores ayudaron, lo digo en serio. Emma ayudó. No porque ella arreglara nada, sino porque me recordó que la atención genuina, esa que los niños todavía le dan al mundo antes de aprender a racionarla, también está disponible para mí. Simplemente había dejado de practicarla. La practico ahora, imperfectamente. Con la torpeza de alguien que aprende un idioma tarde, cuando el oído es menos flexible de lo que solía ser. Me siento en el porche algunas mañanas y simplemente miro el jardín, sin ningún plan, sin esperar que sea útil, solo mirando. Hay un árbol particular al borde de la propiedad por el que he pasado 10,000 veces y que, de alguna manera, nunca había visto realmente. Y la primavera pasada floreció de una manera que me detuvo por completo. Me quedé allí durante varios minutos. El café se estaba enfriando. Resulta que estoy agradecida por el café frío. Estoy agradecida por el descubrimiento de que era posible quedarse quieta durante varios minutos sin que el cielo se cayera. Estoy agradecida por Emma, que me toma la mano en nuestros paseos sin darle importancia. Por Sara, que deja cosas en mi puerta y no me obliga a darle las gracias elaboradamente. Por el hecho de haber vivido lo suficiente para volverme, si no sabía, al menos honesta. Estoy agradecida de poder seguir sorprendiéndome, de que la parte de mí que nota las cosas, esa que se vuelve más silenciosa pero no muere, sigue ahí dentro, esperando ser consultada. Mi hija tenía razón, había estado fingiendo que estaba bien, pero quiero que escuches el resto de lo que le dije ese día, después de la larga pausa, después de que me preguntara si todavía estaba allí. Le dije, estoy todavía aquí. Creo que esa es la parte que olvidé apreciar. Ella no dijo nada por un momento, y luego se rió un poco, y yo me reí un poco. Y hablamos durante más tiempo del que habíamos hablado en años, sin planes, sin que ninguna de las dos tuviera que gestionar nada. No me convertí de repente en una persona diferente. No me volví de pronto la madre cálida y expresiva que no logré ser cuando más habría importado. Sigo siendo quien soy, todavía cautelosa, todavía con tendencia al silencio, todavía más cómoda con la acción que con la emoción. Pero estoy presente de una manera que no estaba, o intento estarlo. Intentando, a los 83 años, dejar de doblarme y ocupar cualquier espacio que sea realmente mío. No es demasiado tarde para hacerlo. No sé exactamente cuándo se hace demasiado tarde, pero no creo que sea todavía.
No creo que sea todavía para ti tampoco. Si sentiste algo en lo que acabo de decir, si alguna parte te sonó a algo que has estado intentando nombrar, el código de la libertad está en el comentario fijado. Es todo lo que he aprendido sobre cómo encontrar el camino de regreso a ti misma, escrito correctamente, con más detalle del que puedo darte en una sola charla. Una lectora me dijo que su hija la llamó después de leerlo. Otra dijo que sus hermanas finalmente están hablando. Puede que lo quite. Hay algo incómodo en haber puesto todo eso en papel donde extraños pueden encontrarlo. Pero está ahí por ahora. Gracias por sentarte conmigo hoy. De verdad, gracias. Estas conversaciones se sienten como el mejor uso de cualquier tiempo que me quede. No dar consejos, no enseñar, solo decir la verdad en voz alta para quien necesite escucharla. Si quieres volver a sentarte conmigo, ya sabes dónde encontrarme. El código de la libertad está en el comentario fijado abajo. Y si te apetece, suscríbete, no por las lecciones, solo por la compañía. Cuídate, sea lo que sea que eso signifique para ti.